Hola, 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 amada familia y amigos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado orando y pidiendo a nuestro Padre Celestial que estén pasando días de unidad, paz y armonía en familia. También pedimos que la salud y la abundancia estén visitando sus hogares. Hoy, en Voces de Aliento, llegamos al final de nuestra serie sobre el libre albedrío. Es mi oración que hayan podido meditar y reflexionar en este tema y que ahora sean conscientes de las consecuencias de tomar decisiones desconectadas de la voluntad de Dios y que están basadas únicamente en nuestra propia voluntad sin responsabilidad. Entonces, la pregunta que queda por hacer es personal y urgente. ¿Estamos, mi familia y yo, viviendo bajo la voluntad y la cobertura de Dios? ¿O estamos en tibieza y doble ánimo, sirviendo al reino de las tinieblas? Para este momento, ya sabemos si estamos en obediencia, siguiendo los principios del reino, y si, por lo contrario, vamos por un camino de incertidumbre, guiado por nuestra carne, sin sabiduría de lo alto, viviendo de vanidad y simplezas llenas de necedad. Jesús fue muy claro cuando habló de las dos únicas paternidades espirituales que existen. Voy a leer escrituras desde la versión LBLA y vamos a comenzar con presta atención. Juan 8:44. Jesús dijo: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un asesino desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. En el reino de Dios, amada familia, no hay terreno neutral. Entonces vamos a identificar nuestra paternidad espiritual. Como continuamente lo menciono, son temas muy extensos, pero vamos a resumirlos. Si quiero saber de qué reino provengo, debo aplicar la prueba que Jesús mismo nos dio, y es la prueba del fruto. En Mateo 7:16 leemos: Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Amada familia, nuestras acciones, nuestro carácter, la manera en que se conduce mi familia y cómo reacciono ante las pruebas, revelan quién es nuestro verdadero Padre espiritual. Ahora repasemos el reino de las tinieblas y las obras de la carne, lo que también el Señor llama un alma corrupta. Sí, amada familia, revisemos. Si mi vida o mi familia están sirviendo al reino de las tinieblas, inevitablemente se manifestarán las obras de la carne. Esto es vivir bajo el control de mi propia voluntad, siguiendo mis propios deseos, como leemos en Gálatas 5:19 al 21. Y dice así: Ahora bien, las obras de la carne son obvias: inmoralidad sexual, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, facciones, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Meditemos. Si en mi hogar predomina la división, la injusticia, el enojo, la amargura, el egoísmo, la falta de perdón, las contiendas o la ira,
Estoy dando testimonio del reino de las tinieblas y es muy importante tener esto en cuenta. Ahora veamos cómo se vive en la voluntad de Dios y cuál es el fruto del Espíritu Santo y sus características. Si mi vida y mi familia están siendo dirigidas por el Espíritu Santo, veré evidencia de su gobierno en mi hogar. Gálatas 5, 22, 23 nos dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Cuando vivimos del mover del Espíritu Santo, tengo paz que sobrepasa todo entendimiento, una alegría que proviene de la salvación y no de las circunstancias diarias. Mi fidelidad se refleja en mis acciones y tengo dominio propio sobre mis deseos, mis acciones, mis pasiones y mis palabras. Ahora miremos cómo luce la obediencia y la sumisión. Entonces, la marca más clara de que a quien yo sirvo es el Padre Celestial es porque la palabra de Dios me hace vivir en esa autoridad y poder que Él me ha dado. Meditemos cuando vivo bajo la voluntad de Dios, cómo luce. Yo elijo someterme a sus mandamientos y disfruto cumplirlos porque lo amo y respeto su reino aquí en la tierra. Leamos desde Deuteronomios 30, 15 al 16, y dice así: mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, pues hoy te ordeno amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Así que mi libertad no es un pretexto para pecar. En Gálatas 5:13 leemos: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, que la obediencia es la evidencia de mi amor por Dios. Y entonces, ¿cómo se vive bajo el reino de las tinieblas? Rechazo la sumisión. Vivo bajo mi propia sabiduría de lo bajo, que nos dice Santiago 3:14, que es terrenal, natural y diabólica, resistiéndome a la voluntad de Dios. Pero Romanos 12:2 nos dice: meditemos. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El Señor nos está trayendo esperanza y nos está haciendo un llamado urgente a la paternidad espiritual, y esta es entrar por la puerta estrecha. Ese es el camino y ese es Jesucristo. Si esta reflexión revela que mis frutos no son los del reino, aún hay esperanza y un camino de regreso. Jesús nos dio un mandato claro para cambiar de rumbo. Leamos. Mateo 7:13. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La única forma de escapar de la condena y cambiar de reino es a través de la fe en Jesucristo. Él está llamando ahora a tu corazón. Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
La voluntad de Dios para ti hoy es que creas en su Hijo y aceptes su sacrificio de salvación. Esta es la decisión más importante que te da el libre albedrío, elegir la vida eterna, y esa está en el Hijo, también está en el Padre. Concluyamos, hermanos, familia querida. La vida bajo la voluntad de Dios no es una casualidad, es el resultado de la obediencia constante, del arrepentimiento diario y de la sumisión al Espíritu Santo. Si eliges servir a Dios, Él te equipará y cubrirá tu casa. Nunca lo vayas a dudar. Con esto concluimos nuestra serie de 3 partes sobre el libre albedrío y la soberanía de Dios. Que esta palabra despierte tu espíritu y te lleve a rendir tu voluntad y tu familia a aquel que es el único digno de recibirte. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Feliz Navidad y feliz año 2026. Entrega tu casa, tu vida, tus planes, tus proyectos a Dios y todo estará bien. Shalom, shalom.